Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Roa, soy estudiante de la Universidad Nacional Experimental de Guayana y en esta ocasión para la materia de desarrollo web voy a estar haciendo una pequeña introducción a lo que vendría siendo el lenguaje de desarrollo llamado Python, que es uno de los más utilizados actualmente. Primero que nada, ¿qué es Python? Python es un lenguaje de programación interpretado, de propósito general. Eso quiere decir que su enfoque no está definido. Se pueden crear diversos tipos de aplicaciones utilizándolo, como por ejemplo las aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones científicas, aplicaciones de bajo nivel, etc. Es un lenguaje multiparadigma, ya que soporta la orientación a objetos, la programación imperativa y en menor medida la programación funcional. También es multiplataforma, lo que permite que funcione sin problemas en sistemas operativos como Linux, sistemas operativos Windows y sistemas operativos Mac OS X. Cabe destacar que este lenguaje hace bastante hincapié en lo que viene siendo la legibilidad del código, para que todos lo puedan entender y lo puedan interpretar de mejor manera. Python fue creado a finales de los años 80 por Guido van Rossum, en el Centro para las Matemáticas e Informática en los Países Bajos, capaz de manejar secciones e interactuar con el sistema operativo Amoeba. En 1991 tuvo su primera publicación en Altsources, con el número de versión 0.9.0. Ya para ese entonces estaban presentes clases con herencia, manejo de secciones, funciones y los tipos modulares como string, list y dictionary. Ya para 1994 llegaron a su versión 1.0, prestando numerosas herramientas de programación funcional. Actualmente se encuentra en la versión 3.10 y se aplica más que todo a aplicaciones científicas que buscan trabajar con inteligencia artificial y machine learning. Hablemos de sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas podemos mencionar que tiene una sintaxis bastante sencilla, es claro, simple y convencional, lo cual hace que tenga un código bastante legible, parecido a un pseudocódigo, y por ello es que mucha gente lo elige como primer lenguaje de desarrollo, precisamente porque es bastante fácil de entender. Tiene muchas librerías que son útiles para cualquier área de desarrollo, como viene siendo Panda, que es una librería muy utilizada, por ejemplo, en Machine Learning, y las librerías prestadas para el framework de Django, que viene siendo una gran librería para una aplicación de backend en Python. Es altamente interactivo y tiene una gran comunidad. El hecho de que tenga una gran comunidad ayuda bastante, digamos, al momento de encontrar errores, también te pueden ayudar a solucionarlos. Y el hecho de que haya bastante código y te ayuda de diferentes personas en lo que viene siendo el internet o inclusive en instituciones en las que se preste servicio de desarrollo. Las principales desventajas es que es algo lento, cosa que afecta mucho el rendimiento de las aplicaciones, pero es posible optimizarlo de diferentes maneras, como por ejemplo conociendo la sincronización y entendiendo herramientas de creación de perfiles. Consume mucha memoria, lo cual no es bueno para aplicaciones que ya de por sí consumen bastante. No sería bueno utilizar Python, ya que ralentizaría un poco el proceso. Y no es adecuado para desarrollo móvil. Actualmente Python se utiliza mucho en aplicaciones de escritorio, en aplicaciones web, en servidores, pero no se utiliza en desarrollo móvil. Es decir, sí es posible aplicarlo, pero no es muy efectivo. Aún le falta bastante camino para eso, pero no dudamos que en algún futuro lo pueda lograr. Python es un lenguaje de desarrollo muy utilizado actualmente, más que todo en aplicaciones científicas que tengan que ver con la utilización de Machine Learning e inteligencia artificial, pero también ha tenido bastante presencia en empresas como Facebook e Instagram en sus aplicaciones de backend web. También es utilizado en aplicaciones de escritorio y también en mayor medida en robótica y en hardware. En caso de tener un sistema operativo Windows, hace falta descargar el paquete de Python para poder crear aplicaciones en dicho sistema operativo. En este caso tendríamos que dirigirnos a la página de python.org, en la sección de descargas, descargar Python en la versión más actualizada que se tenga. En este caso sería la versión 3.10.2 y dándole a este botón ya se descargaría el instalable. Pero yo no lo descargo porque ya lo tengo. En sistemas operativos Linux, como lo es Ubuntu, ya viene preinstalado Python 3, por lo cual no hace falta correr el comando donde esté Python. En muchos de los sistemas operativos de Linux que no son Ubuntu, sí hace falta correr dicho comando de descarga del paquete, pero al menos en Ubuntu no, al menos a partir de la versión 18. En este caso, para este curso yo recomiendo descargar la herramienta PyCharm, que no es más que un IDE que tiene todas las funciones necesarias para crear aplicaciones de Python, y presenta la particularidad de instalar los paquetes de Python en entornos virtuales, que no son más que espacios, digámoslo de esta manera, donde se descargan los paquetes de Python y no hace falta hacer modificaciones en las variables del sistema, lo cual podría dañar, si no se tiene un buen manejo de la herramienta, podría dañar algunas funciones del sistema operativo. Por tanto, recomiendo descargar la herramienta PyCharm, que yo ya la tengo descargada,
aquí en el escritorio y vamos a proceder a instalarla. Le damos a ejecutar, le decimos que sí, le damos a Next, escogemos el directorio donde queremos instalarlo. Yo lo voy a dejar en el disco C. Aquí no escojo ninguna, le doy instalar y ahí comienza con el proceso de instalación. Esperaremos un tanto a que se instale y continuaremos con el curso. Ya habiendo instalado PyCharm, vamos a proceder a abrir el IDE. En mi caso yo tengo la versión 2021.3 y vamos a crear un nuevo proyecto donde vamos a estar trabajando en ejemplos de Python. Entonces aquí pondríamos introducción Python, le damos create y procedería a crear tanto nuestro entorno virtual como las files necesarios para nuestro proyecto, es decir, los archivos. Está preparando el espacio de trabajo y de esta manera ya tendríamos corriendo nuestro proyecto. Aquí en la parte de abajo podemos notar que está haciendo unas pequeñas tareas extra. Tenemos que esperar hasta que terminen para garantizar el funcionamiento correcto del ambiente y en este caso ya está listo. Ya podríamos ejecutar nuestras primeras tareas en PyCharm. Una de las primeras cosas que podemos ver dentro de Python es cómo funcionan las cadenas de caracteres. Para explicarlo de mejor manera voy a crear un archivo dentro de este proyecto. Aquí ya tengo uno creado, pero vamos a proceder a borrarlo para explicarles de mejor manera cómo se crean los archivos. Aquí haría clic derecho, nuevo, Python file y escribiría strings.py. En este caso no tendría que poner py porque el mismo ya editor me crea la extensión del archivo, pero en este caso ya tenemos este archivo string.py que nos serviría para ejemplificar. Para ver todo de mejor manera podemos entrar en la Python Console, una herramienta que nos trae ya integrada la misma PyCharm, que podemos entrar automáticamente solamente dándole un botón y podemos estudiar las cadenas de caracteres. En este caso a nosotros ingresar en la consola de Python que una cadena de caracteres como por ejemplo puede ser hola mundo. La manera de identificar una cadena de caracteres sería entre comillas. Esto vendría siendo una cadena de caracteres. Y fíjense que aquí lo muestra con comillas simples. Eso significa que también podemos identificar una cadena de caracteres en Python con una comilla simple. Sería el mismo resultado. ¿Ok? Otra de las tareas simples que podemos hacer con una cadena de caracteres sería concatenar dichas cadenas de caracteres. Aquí podemos decir hola mundo. ¿Cómo concatenamos dos cadenas de caracteres en Python? Sencillamente utilizando el símbolo de más. En este caso sería hola mundo, soy Miguel Ángel. Pondremos un espacio para no confundir. Enter. Y ahí se muestra una sola cadena de caracteres con las dos oraciones, lo cual puede ser muy útil para el futuro. Ya terminando con la consola de Python, podemos entrar un poco en lo que vendría siendo el código como tal del archivo y podemos trabajar en dichas cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres tienen muchísimos métodos que podemos utilizar dentro de Python. En este caso, si queremos conocerlos, podemos ejecutar un comando bastante sencillo que se llama dir y colocar una cadena de caracteres vacía o alguna cadena de caracteres, por ejemplo, hola, aquí dentro. Y al ejecutarlo en consola nos va a mostrar todos los procedimientos y propiedades que tiene una cadena de caracteres de por sí. En este caso, para ejecutar un archivo de Python en la consola, nada más necesitamos escribir Python espacio y el nombre del archivo. En este caso sería strings.py. Ahora, no me mostró nada. ¿Por qué no me mostró nada? Es porque dir hola sí está ejecutando su acción, pero no lo estamos mostrando en consola. Para nosotros poder mostrarlo en consola, ejecutaríamos el comando print, que sería una función. Lo explicaré posteriormente. Colocamos dir y colocamos una cadena de caracteres. En este caso lo voy a colocar vacía. Le damos hacia arriba aquí en la consola para ejecutar el comando anterior. Le damos enter y nos muestra todas las propiedades que puede tener una cadena de caracteres y funciones que se pueden ejecutar de la misma. En este caso podemos tener varias, como por ejemplo capitalize. Capitalize es una función que se le hacen a las cadenas de caracteres para convertir la primera letra en una mayúscula. En este caso, para hacer eso, yo podría inclusive escoger print. Pongo una cadena de caracteres, sería aquí por ejemplo vacío 1, 2, 3. Para poner un ejemplo. Y para ejecutar esa función que se llama capitalize, yo pondría un punto, posteriormente luego de la cadena de caracteres, y pondría capitalize, ¿no?
Ahora los vamos a colocar en consola para que se vea de una manera más legible. Y aquí sería vacío 1, 2, 3. Pero si se fijan, la primera letra está en mayúscula. Y así como estas funciones que tienen las cadenas de caracteres, podemos ejecutar muchísimas. Pero voy a explicar algo muy importante para las cadenas de caracteres. Por ejemplo, en este caso podemos obtener un carácter específico dado un índice en una cadena de caracteres. Por ejemplo, puedo decir aquí: soy Miguel, el del curso que se está dando, ¿no? Pero yo quiero obtener un carácter dado un índice en esta cadena. En este caso yo puedo colocar justamente después de la cadena unos corchetes y pondría, por ejemplo, la posición 2, ¿no? Entonces aquí voy a ejecutarlo en la consola de nuevo y aquí me da esta pequeña Y. Si nosotros contamos aquí desde la cadena de caracteres desde el principio, que se cuenta desde el número 0, sería lo siguiente: 0, 1, 2. Y si se fijan, Y es el carácter en el índice 2 de esta cadena de caracteres, o de esta oración, como lo quieran llamar. Ahora, hay otra manera de encontrar los índices de una cadena de caracteres en Python que es bastante llamativa, que sería el índice inverso, que se encargaría de encontrar el carácter dado desde el último carácter hasta el primero. En este caso, si yo coloco aquí -1, ¿no? Guardo y ejecuto en la consola, me muestra una O. Es porque la O es el primer carácter desde la última posición hasta la primera de esta cadena de caracteres, que sería colocada con el -1. Esas serían las principales, funciones que se pueden hacer con los strings. Pero también hay una bastante importante que voy a utilizar bastante en este curso, que sería length, que me traería el tamaño de una cadena de caracteres. Por ejemplo, si nosotros buscamos aquí print dir, y colocamos una cadena de caracteres vacía, por aquí la podemos encontrar. Ya casi la consigo. Aquí está length. Entonces podemos ejecutar una función justamente para que nos dé el tamaño de la cadena de caracteres. En este caso podemos ejecutar print. Podemos colocar length de esta manera. Cuando son así, que tienen estos pequeños guiones bajos, los ejecutamos antes, no después, como en este caso de aquí arriba. Sería length entre paréntesis, y dentro de los paréntesis pondríamos la cadena de caracteres. Por ejemplo, podría poner Miguel es un programador. Y en este caso él me daría el tamaño de esta cadena de caracteres. Me da un 24, que sería la cantidad de caracteres presentes en esta cadena. Ahora, hay muchísimas funciones que podemos ejecutar con una cadena de caracteres, pero ya que los expliqué, podemos verlos aquí con el comando print dir. Ponemos una cadena de caracteres y nos va a mostrar todo lo que podemos hacer. Vamos a limpiar un poco la consola. Nos muestra todas estas funciones. Podemos ir probándola. Por ejemplo, esta isLower nos daría un valor booleano diciendo si todos los caracteres de la cadena son minúsculas. En este caso podemos hacerlo rápidamente. Print, hola, ¿cómo están? Si pongo isLower, él me va a imprimir true. ¿Por qué? Porque es verdadero que esta cadena de caracteres está en lower cases, está en minúscula. Y así como esta, hay muchísimas funciones que podemos ver acá. Podemos revisarla en la documentación de Python y podemos ver sus funciones. Pero por el momento nos quedaríamos con eso, que son como las más importantes de las strings, para proceder a explicar un poco más de los otros tipos de datos dentro de este lenguaje. Continuemos con lo que son los números en Python, que no es más que otro tipo de dato bastante común que tocamos día a día los programadores. Entonces en este caso vamos a ingresar primero en la Python console a ver cuáles son los tipos de números que podemos tocar en Python. En Python normalmente podemos tocar los dos más básicos a efectos de este pequeño curso que estoy haciendo, que serían los números enteros. Por ejemplo, podemos colocar un 10. Ahora, otros números que podemos tocar aquí en Python serían los números decimales, por ejemplo el 12.3, que vendrían siendo números llamados float. Por ejemplo, si nosotros colocamos aquí type 10, nos va a retornar
esto que está acá, que hace referencia a la clase de números enteros, a la clase int. Pero si nosotros colocamos type, por ejemplo 12.3, nos dice que es de la clase float, que son de los números flotantes, los números decimales. Para este curso utilizaríamos esos dos tipos de números, que serían los más básicos, y con ellos podríamos realizar un sinfín de operaciones. Así que cerrando la Python console, vamos a dirigirnos a la terminal. Una cosa que cabe mencionar aquí es que en la consola se muestra esto que acá, que dice venv. Venv no es más que la representación de que se está trabajando en un entorno virtual, y un entorno virtual no es más que una carpeta escondida que tiene todos los requerimientos del proyecto de Python para ejecutarse, que lo vendría profundizando un poco más a futuro en el tema de los módulos, pero que por el momento se puede explicar de esa manera, que es sencillamente una carpeta que contiene todos los requerimientos del proyecto, que no haría falta instalarse en otro sitio, y que si tienen problemas se borra la carpeta del entorno virtual sin necesidad de estar haciendo maromas en el sistema operativo. Ok, continuando, podemos hacer las operaciones básicas con números. En este caso podemos colocar 2 más 2, que sería una suma simple. Y aquí sería Python números.py. Él ejecuta la suma y la muestra en pantalla. Algo bastante sencillo. Ahora, para restar, utilizamos también el símbolo normal, que sería el símbolo de resta. El símbolo habitual, perdón, sería -1. Para multiplicar sería el asterisco, que sería 2 por 3. Podemos colocar aquí inclusive, esto es una multiplicación. 2 puntos más para concatenarlo. Ahora fíjense que me da un pequeño warning. En la consola de Python me va a reconocer esto como un error. ¿Por qué? Porque tú no puedes colocar un número entero con una cadena de caracteres. El intérprete de Python te está diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? O sea, yo no puedo sumar una cadena de caracteres con una multiplicación que tiene por producto un número. En este caso tiene un producto entero. Entonces en este caso lo que tenemos que hacer es castear el resultado en un string para poder concatenarlo con esta cadena de caracteres. En este caso la manera de concatenar sería de la siguiente manera. Podemos colocar str y encerrarlos entre paréntesis. Esto en realidad que está pasando acá es el constructor del string, pero hay muchísimos constructores de string dentro de Python, y entre estos está la opción de convertir un número entero en un string, lo cual nos quitaría este pequeño error de la consola. Voy a limpiarla con CLS, ejecuto el comando y me da que esto es una multiplicación, pero este 6 que se está mostrando acá no es un número, es un string. Esto pasa mucho en Python y hace falta, para las buenas prácticas, hace falta castear todos estos valores para que no exista ninguna confusión. En otros casos es probable que el intérprete en una versión anterior o una versión nueva te lo deje hacer, pero es mejor castearlo para tener un entendimiento mejor de lo que se está haciendo. Así que en este caso lo recomiendo. Para dividir utilizaríamos la flecha diagonal. Esto es una división. 2 puntos, sumamos, casteamos 2 entre 3. Aquí tengo un espacio de más. Aquí dice esto es una división y me da el producto. Pero ¿qué pasa si yo quiero hallar este resultado pero entero? Yo puedo hacerlo desde Python con un símbolo bastante sencillo, que sería print. Esto es una división pero con un resultado entero. 2 puntos, sumamos, casteamos y decimos que 2 entre 3 me va a dar el resultado entero. Claro, no sería entre, pero es lo que, digamos, a ojos simples podemos ver, ¿no? Guardamos, corremos en consola, voy a limpiar números. Y esta es una división con el resultado entero. Este 0 me da, es porque el resultado anterior es 0.6666 continuo. En este caso, lo pone 0 porque es la parte entera del resultado. Por ejemplo, si yo pongo aquí 5 entre 4, me debería dar el mismo resultado. Perdón, pequeño error. Me daría 1. Es 1 punto y algo,
pero en este caso a mí me deja el número entero del resultado. ¿Ok? Vamos a colocar aquí 2 entre 3 para tener un mejor ejemplo. Y hay otras operaciones que podemos realizar, como por ejemplo es el módulo. El módulo sirve para encontrar el residuo de una división. Por ejemplo, podemos decir este es el residuo de una división. Para encontrarlo, casteamos y decimos 2 porcentaje 3. Me va a dar el residuo de esta división. Entonces en este caso ejecutamos. El residuo de la división es 2, que sería la parte entera de dicha división. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos hacer dentro de Python de una manera muy sencilla es encontrar las potencias. Entonces podemos aquí colocar esta es una potencia, ¿no? Casteamos. Y ahora para hacer la potencia podemos hacer 2 asterisco asterisco 3. Aquí sería 2 elevado a la 3. Y 2 elevado a la 3 es 8. ¿No? Es otra operación bastante sencilla que podemos hacer con Python. Estas podrían ser las operaciones aritméticas básicas que podemos hacer con los números en Python. Pero Python también es reconocido por ser muy bueno en matemáticas y por tanto podemos ejecutar operaciones, digamos, de manera más ordenada sin necesidad de colocar tanto paréntesis. En este caso podemos decir operaciones, por ejemplo, ¿no? 2 puntos más str. Y aquí dentro voy a colocar, por ejemplo, 12 menos 3 por 1. Aquí él va a ejecutar la multiplicación primero y después la resta. Eso es lo que caracteriza a Python. No hay necesidad de colocar los paréntesis, pero es recomendable colocarlo solamente para entenderlo mejor. Pero igualmente él tiene mucho cuidado al momento de hacer esas operaciones. Operaciones me debería dar 3 por 1, 3. 9 me debería dar 9, si no me equivoco. Operaciones 9. Estas son las operaciones básicas que podemos hacer con Python y la manera de reconocerlas. Pero es muy importante castear los resultados para evitar esta clase de problemas que demostramos anteriormente en este video. Hablemos de las listas en Python. ¿Qué son las listas en Python? Las listas son un conjunto de datos ordenados que tienen un fin. En este caso, las listas en Python las podemos definir con unos corchetes. Por ejemplo, podemos decir que una lista puede tener diferentes tipos de datos, inclusive dentro de sí misma. Por ejemplo, podemos tener aquí un 1, un 2, un hola, e inclusive puedo colocar un 1.3. Si nos vamos a la consola de Python y pegamos esto, nos dice que esto es igual a la misma lista. Pero si nosotros sacamos su type, nos dice que es una lista efectivamente. Y con esto podemos ejecutar un conjunto de acciones determinadas. Aún así, con una lista podemos ejecutar un conjunto. Podemos ver qué tantas funciones tiene dentro de sí una lista, ¿no? Podemos colocar aquí unos corchetes vacíos. Vamos a la terminal. Python listas. Y tenemos este conjunto de funciones acá abajo mencionadas. Por ejemplo, podemos tener count. Que count sirve para contar, ¿no? Por ejemplo, aquí sería, voy a copiar esto acá. Le voy a dar, vamos a borrar esto acá. Le voy a dar count, siempre poniendo las dos paréntesis, ¿no? Podemos contar inclusive cuántas veces está un hola presente dentro de esta lista, ¿no? Entonces en este caso, si yo quiero ejecutarlo, fíjense que, pero claro, tengo el dir acá a un. Vamos a borrar un paréntesis, cls, listas, y me da 1, porque en efecto él está contando un hola que está dentro de la lista. Y también podemos ejecutar otro conjunto de funciones. Por ejemplo, podemos decir cuál es la longitud de esta lista, ¿no? Ejecutamos acá y me dice que la longitud es de 4 elementos, porque en efecto tiene 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? También podemos borrar todo el contenido de una lista con el comando del, y podemos decir lista, a ver. Para borrarlo, primero tenemos que guardarlo en algún sitio. Y aquí vamos a ver algo que serían las variables. ¿Ok? ¿Qué son las variables? Las variables son
Explicándolo de mejor manera, es como un espacio donde guardamos un tipo de dato con algún valor y lo utilizaremos para algo. En este caso podemos decir que podemos llamar a las variables en Python con diferentes nombres. Por ejemplo, podemos decir aquí nombre es igual a roa. Y si lo colocamos en el contexto de las listas, podemos colocar que nombres es igual a Miguel, María, Carlos y Juan, por ejemplo. Ahora, si yo quiero imprimir el contenido de esta variable, sencillamente le doy a print y escojo nombres, y esto me va a mostrar la lista mostrada anteriormente. De esta manera podemos manipularla de muchas más maneras. Ahora, si nosotros colocamos aquí print y colocamos dir de nombres, podemos ver todas las cosas que podemos hacer de nuevo con estas listas. Por ejemplo, yo puedo añadir el comando pop, ¿no? Y pop en una lista sencillamente me borraría un elemento de la lista. Entonces colocaría pop. Si lo coloco vacío, él se va a encargar de eliminar el último elemento de la lista. Entonces aquí imprimo la nueva lista modificada. Y fíjense que me eliminó a Juana. ¿Ok? Si yo lo doy de nuevo, inclusive, me eliminaría a Carlos. ¿Ok? Pero bueno, también podemos tomar y podemos contar los elementos de una lista. Por ejemplo, ¿cuántas veces está Miguel en una lista? Si yo agarro y escribo mi nombre de nuevo acá y yo le pido que me cuente dentro de la lista las veces que aparece mi nombre, también lo puede hacer. Entonces en este caso, listas, me dice que son 2 veces que aparece mi nombre dentro de esta lista. Y eso sería un conjunto de operaciones que podemos realizar con las listas en Python. Y esta es la mejor manera de hacerlo. Ahora, orientándonos un poco más al tema de las variables, podemos decir que las variables se pueden escribir de diferentes maneras, pero es recomendable utilizar el snake case en Python. En este caso podemos decir que nombres y apellidos es una variable escrita en snake case porque tiene guiones bajos entre sus palabras. ¿Ok? Entonces podemos decir aquí sería, por ejemplo, Miguel, Ángel, Roa, Castrillo. ¿Ok? Esos serían el valor de esta variable. Y también podemos colocarlos en camel case, haciendo referencia a las arrobas de un camello, donde podemos decir nombres y en mayúsculas apellidos. De esta manera podemos leerlo un poco mejor que colocando todo en mayúscula. Por tanto, se recomienda utilizar entre estas dos de acá arriba. Esto está mal. Inclusive en las variables tú no puedes colocar un número primero o un símbolo primero. Tú necesitas colocarlo después, si es que quieres que sea válido. Por ejemplo, yo puedo colocar nombres y apellidos. Ponemos aquí Rojas. Supongamos que Ramírez, colocando un ejemplo. Cosas así, ¿no? Pero nunca se puede colocar un número antes del nombre de una variable. Y es recomendable colocarlo en snake case, no en camel case. Ahora bien, si se entiende mucho mejor en el grupo de desarrollo, es bastante válido. Pero siempre se ha recomendado por Python utilizar snake case. De esta manera podemos terminar un poco con lo que son las listas en Python. Ahora podemos ingresar un poco en el área de lo que son los sets. Los sets son muy parecidos a las listas, pero lo vamos a explicar un poco mejor con el código. Entonces aquí voy a colocar sets. Vamos a colocar un pequeño comentario y voy a hacer unas pequeñas definiciones de los comentarios en Python. Los comentarios en Python no son más que pequeños fragmentos de código que no tienen ninguna utilidad, pero que ayudan a informar al desarrollador en el proceso. Pero si yo coloco aquí, esta es la definición de los sets, haría referencia a que yo estoy a punto de definir qué es un set. Y lo voy a colocar aquí. Un set es un conjunto
de datos muy parecidos a la lista, pero están desordenados. Tiene su fin, claro que sí. El tema es que los sets son un poco más ligeros que las listas, tienen menos métodos y por tanto a veces es bueno utilizarlo. Todo dependiendo de las necesidades que tenga el usuario, ¿no? Y las buenas prácticas en los comentarios es que haya primero un espacio, luego del numeral, y que siempre después de un comentario o que siempre después de una línea de código haya una línea hacia abajo. Si yo no le doy enter, fíjense que ahí me subraya eso en color morado. Ahora bien, seguimos, pero están desordenados y son un poco más ligeros. Voy a colocarlo aquí abajo. Ok. Bien. Ahora, ¿cómo se observan los sets en Python? Los sets en Python se denotan con llaves y su contenido puede ser de varios tipos de datos. Por ejemplo, puede ser de cadenas de caracteres, puede ser de números enteros, puede ser de números flotantes, etcétera. ¿Ok? En este caso, si lo queremos corroborar en la consola de Python, sencillamente vamos aquí a Python Console. Disculpen, está un poco lento esto. Python Console. Cortamos. Ahora si sacamos el type, me dice que es un set. Ahí lo está reconociendo. Entonces esta sería la manera de escribir sets en Python. Ahora nosotros podemos ejercer un conjunto de operaciones para los sets. Por ejemplo, podemos primero guardarlo en una variable como lo hablamos anteriormente. Vamos a colocarlo todo en snake case para decir set 1. No se puede porque los números no son admitidos dentro de el nombre de una variable con un piso. ¿Ok? Sería primer set, por ejemplo. Vamos a colocar aquí primer set y lo colocamos igual a 1. Hola Miguel, por ejemplo. Podemos eliminar el contenido de este set utilizando este comando que sería del, que también es aplicable para las listas, y decir primer set. Y de esta manera, si yo escojo print primer set, me da un error porque primer set no puede ser un define. ¿Por qué me está diciendo que está un define? Porque yo borré el contenido de primer set. Entonces si yo corro esto en la terminal, sería aquí sets.py, me dice que primer set is not defined. Claro, porque lo eliminé. Entonces en este caso del serviría para ello. Igualmente hay otras tareas que podemos hacer. Déjenme ir a otro archivo que tengo acá, lo tengo copiado. Entonces aquí podemos ver ciertas cosas que podemos hacer con los sets. Por ejemplo, aquí tengo un set en una variable que se llama colores y lo tengo lleno de estos colores que están acá. Sería red, green y blue. En este caso yo puedo imprimir el tipo de colores que me daría un tipo set. A ver, vamos a comentar todo esto. En PyCharm la manera de comentar todo es en control slash y me debería traer el tipo de este set, que sería class set. Aquí en esta podemos decir cuántas veces está red incolores. Fíjense que está un poco distinto a la vez que lo hicimos anteriormente, que era count, pero en este caso podemos utilizar el comando in entre la variable y el valor que queremos conseguir, lo cual está un poquito más legible y más entendible. Fíjense que es como lo dije al principio, que parece un pseudocódigo. Es imprímeme cuántas veces red está en colores. Es bastante sencillo y bastante entendible, lo cual está bastante cool para este lenguaje. ¿Ok? Entonces sería sets.py y me trae el valor de true, que es un valor booleano que sirve para identificar un valor verdadero en una sentencia. Continuamos por acá. Aquí está, podemos utilizar la función add para añadir un valor a un set. Por ejemplo, si yo corro por acá, me da el set que yo tenía, que era red, green y blue, más violet. Add lo añade al final, ¿ok? Pero igualmente podemos ver todos los procesos que tiene un set colocando print, clear. Aquí puedo colocar un set vacío, que sería con las llaves. O bueno, podemos colocar un set, inclusive sería hola y 1. Y él me va a imprimir todas las cosas que podemos hacer con un set, que no son muchas. Podemos hacer un pop igual que con una lista, y podemos inclusive hacer un clear
que sería lo mismo que hacer un del, solamente que de otra manera podemos colocar, por ejemplo, print colores punto clear. Disculpen, voy a eliminar esto para no tener tanto predicado por acá. Y ahí me dice que no, precisamente porque yo borré todo el contenido. Pero fíjense que hay una pequeña diferencia. Cuando yo hago el del, que está aquí abajo, ahí me da un error, porque eliminé hasta la variable. Pero en clear deja el espacio de memoria, digamos, disponible, pero me dice que no hay nada dentro. Por tanto me dice que no. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer un remove. En este caso estaría removiendo el color rojo de este set. Corremos. Ya eliminó el red. Y también podemos utilizar el clear, que ya lo expliqué anteriormente. Son bastante limitados los procesos que tiene un set en Python, pero en sí tiene una buena funcionalidad. Digamos que es más rápido que la lista y por tanto a veces es bueno usarla. Hablemos un poco de lo que son las tuplas. Las tuplas es un dato muy parecido a las listas, solamente que estas primero se denotan con paréntesis y no con corchetes, a diferencia de los sets también que se escribe con llaves, pero tienen la particularidad de que en su vida útil nunca se modifican. Entonces en este caso, si nosotros queremos verificar que esto es una tupla, podemos hacerlo mediante esto. Pero vamos a guardarlo primero en una variable que se va a llamar tuplas. Y bueno, tupla. Y aquí doy print type tupla, ¿no? Aquí voy a llamar al dicho archivo tuplas y me dice que es la clase tuple, ¿ok? Tupla en inglés, ¿ok? Entonces, como lo dije, su vida útil, esta tupla no cambia de valor. Las tuplas no cambian sus valores. Por encima pareciese que no hiciese mucho, pero realmente sí es mucho más efectivo que las listas. Inclusive son más ligeras las tuplas. Entonces al momento de lectura de datos son más recomendables utilizar tuplas. ¿Ok? Vamos a colocarlo aquí. Es más recomendable usarlos en momentos que solo sea necesario leer de una lista. Y no se puede borrar. No se puede borrar una tupla. Ahora, hay varias maneras de crear una tupla. Se puede crear de la manera en que se asigna. Y tú puedes utilizar el método constructor, que eso lo podemos explicar de mucha mejor manera mucho más adelante. Y podemos utilizar tupla. Podemos escoger tuple. Y dentro de ella ingresar una tupla. ¿Ok? Entonces si yo guardo, ya me está mostrando que hice una pequeña mala práctica. Aquí va una línea hacia abajo. Tuplas, tuple. Inclusive puedes hacer otras cosas con las tuplas, como por ejemplo print. Vamos a hacer el comando dir tupla. Llamamos a tuplas.pi y podemos contar y encontrar el índice. Por ejemplo, nosotros podemos, ejemplificándolas, ya que son pocas, podemos decir print y me vas a contar de tupla.count. Me vas a contar cuántas veces está presente, a ver, el número 1, por ejemplo. ¿Ah? Entonces me vas a contar 1. Vamos a hacer un pequeño CLS. Este dir lo voy a comentar con control slash en PyCharm tuplas. Y me dice que tengo 3 veces el número 1 dentro de la tupla. ¿Es verdad? Sí. 1, 2 y 3. El otro comando, bueno, la otra función que tenía la tupla era el index. Esto sirve para encontrar el índice de un elemento. Entonces en este caso, para no confundirnos tanto, podemos colocar tupla nombres en snake case y decimos que está Miguel y está María. Aquí podemos encontrar a María, o bueno, el índice donde está María, diciendo, por ejemplo, María está en la posición. Vamos a hacer el case, el casteo. Y me dice que
X is not a tuple. ¿No? Tupla index llave. Vamos a eliminar esto. Me falta un paréntesis. Claro, porque tupla no es tupla, es tupla nombres. Disculpen eso. ¿Ok? Ahí está. Y me dice que María está en la posición 1. ¿Es confuso? Sí, porque esta es la posición 0 y esta es la posición 1. Pero si yo lo pongo aquí, Juana. Vamos a colocar aquí. Esta es la posición de Juana. Los puntos, suma, str, paréntesis. Tupla. Esta es la posición de Juana y me dice que es la posición número 2. En efecto, son muy pocas cosas las que podemos hacer con un tupla. No puedo remover datos, no puedo borrarlos. Realmente depende de lo que necesite el usuario. Por ejemplo, las tuplas son muy utilizadas en temas de altitud y latitud, en datos físicos que no necesariamente necesitan ser modificados, o que sepan que no deben ser modificados. Claro, en Python tú puedes utilizar constantes, pero las constantes nada más tienen una referencia, ¿no? ¿Qué es una constante, por ejemplo? Una constante es un valor que no debería cambiar nunca. Y en Python tú puedes, digamos, identificar que una constante es una misma solamente porque la variable está en totalmente mayúsculas. Por ejemplo, este sería el nombre de la página web. Esto es una constante y tendría un valor, por ejemplo, 45, ¿no? Pero el solo hecho de que esté en mayúsculas no me niega de que este valor puede cambiar. Entonces, fácilmente, si nosotros tenemos una altitud y latitud, por ejemplo, altitud y latitud, lo podemos guardar en una tupla que sabemos que no se modificará en toda la vida útil de la aplicación. Y así funcionaría bien. Así terminaríamos el tema de las tuplas. Hablemos de los diccionarios. Los diccionarios es un tipo de dato muy parecido a una lista, con la diferencia de que los datos se dividen entre una llave y un valor. En este caso, un diccionario se ve de la siguiente manera. Se coloca entre llaves, se coloca el identificador y el valor. En este caso sería el nombre, que mi nombre sería Miguel, tendría un apellido que sería Roa, tendría una edad que sería 27 en entero y tendría una carrera que sería ingeniería en informática. Nosotros podemos validar de que esto en realidad es un diccionario. Haciendo esto voy a terminar de copiar aquí. A ver, qué sé yo, apellido Roa. Debería ser suficiente. Me falta una llave. Vamos a la consola. A la terminal, disculpe. Estas son las tuplas. Vamos a hacer type Python diccionarios.py. Me dice que es un dict, que es el diminutivo de diccionario. ¿Ok? Ese sería el tipo de dato que almacena de información de una manera mucho más organizada de las listas. E inclusive se pueden hacer arreglos de diccionarios, lo cual se asemeja muchísimo al formato JSON que podríamos ver en JavaScript, por ejemplo. ¿Ok? Se puede decir que JSON son diccionarios. Con los diccionarios podemos ejercer muchísimas tareas, como por ejemplo, aquí tengo anotadas unas cuantas. Podemos encontrar el tipo. Aquí podemos utilizar la función keys solamente para darnos las llaves del diccionario. Es decir, solo me traería que si nombre, apellido, edad. No me traería el valor. Por ejemplo, aquí está trabajando con card. Card es esto de acá, que sería name, book, quantity 3. Entonces en este caso las keys que me debería traer son nada más name, quantity y price. Aquí está, name, quantity y price. Así como todos los tipos de datos en Python, podemos averiguarlos por print dir
Sería aquí un dictionary, sería cart, ¿no? Diccionarios. Podemos encontrar sus values, podemos hacer un level update, podemos hacer un set default, un pop, podemos encontrar las keys como hicimos ahorita, podemos hacer un get, un sinfín de cosas. Por ejemplo, podemos aquí borrar unas cuantas líneas. Voy a encontrar los values de cart. Sería values, por ejemplo. Los values son book 3 y 4.99 y las keys son name, quantity and price. También podemos borrar todo el interior de un dictionary. Podemos hacer un pop item, por ejemplo. Y si lo dejamos vacío, nos debería dar un resultado diferente. Pop item elimina el primero, que debería ser el book. ¿Ok? Ah, no, perdón. Elimina el primer primer key del diccionario. Perdón, me equivoqué leyendo. ¿Ok? Entonces, podemos hacer también otras cosas, como por ejemplo hacerle un clear para borrar todo el contenido del diccionario. Se puede borrar también haciendo el comando del, es decir, podemos hacer del products print products y fíjense que me da el mismo error que mostramos anteriormente porque está undefined, porque ha sido eliminado. ¿Ok? Podemos encontrar los ítems, podemos hacerle un clear, podemos hacer un sinfín de tareas que podemos revisar en la documentación, pero en sí es eso. Los diccionarios son tipos de datos un poco mejor organizados que las listas que nos permiten acceder a ítems desde el diccionario. O sea, por ejemplo, si yo quiero encontrar, por ejemplo, el products get item, sería aquí, para ver, puedo encontrar el 1, ¿no? Fíjense que el primer item que me trae, bueno, vamos a cambiar aquí el valor para que se vea un poco mejor. 4.5 en casa, por ejemplo. Aquí me trae nada más el primero, que sería este de acá. Claro, es un tanto confuso, ¿no? Este es el 0, por ejemplo. O sea, diccionarios, get item, por ejemplo, el 0. Me debería traer ese que dice 10,99. Aquí está, en efecto. En este caso, que es un array de diccionarios. Pero yo también puedo encontrar dentro de cart print cart.get y puedo encontrar dentro de cart el price, ¿no? Price. Y puedo colocar aquí, este es el valor. Ah, porque me dio un número. Entonces aquí casteo de nuevo. Y fíjense que el valor es known, porque nosotros hicimos un clear. Vamos a quitar este clear. El valor es 4.99. Fíjense que aquí, solamente en esta línea, podemos denotar el orden tan bueno que se presta en los diccionarios. Que sencillamente para yo encontrar el precio de un libro, busco literalmente el precio en palabras y él me lo imprime, el valor. Lo cual hace que sea un poquito más organizado todo, ¿no? En sí es eso. Para cada tipo de datos existe
para cada necesidad del usuario existe un tipo de dato y para eso es muy bueno Python. Hablemos de los condicionales en Python. En Python, para hacer condicionales, se utilizan 3 palabras reservadas. Sería if, else y el if. Siendo estas para cada caso que voy a mostrar a continuación. Entonces, para condicionar, yo voy a utilizar la palabra reservada if y voy a presentar una operación booleana que me dé un resultado. Y este resultado, si es true, entra en la condición y si no, no entra en el bloque de condición. Para entenderlo de mejor manera, yo voy a hacer que esta comparación, por ejemplo, 10 es igual a 10, me dé un valor de true para yo poder entrar en este bloque de código que voy a escribir acá, que sería un print, y voy a escribir entraste en el bloque de código, por ejemplo. Claro, es bastante bobo decir que 10 es igual a 10. En efecto, no es que logre mucho, pero sirve para el ejemplo. Es decir, si 10 es igual a 10, esto es lo mismo que decir true. Que es algo que voy a explicar ahorita, que es parte de la lógica booleana. Y si este true se cumple, entra en este bloque de código. De otra manera, podemos decir que ejecute otra cosa. Hizo otra cosa. Por ejemplo, aquí nunca va a entrar. Claro, porque true siempre será true, ¿no? Pero por ejemplo, si yo agarro y le pongo una variable que diga resultado booleano, no, y resultado booleano sería, por ejemplo, 10 es diferente de 20, ¿no? Entonces el resultado booleano me va a dar true en este caso. No se ve tanto. Sería if resultado booleano es igual a true, entra en este bloque de código. Si no, hace extra otra cosa. Vamos a compararlo aquí. Fíjate que dice entraste en el bloque de código, porque esto es true y entra en este bloque de código. Pero ¿qué pasa si esto es false? Si 10 dice que es diferente de 10, en este caso es igual. Dice hizo otra cosa, porque en este caso false está acá. Y si false está acá, él dice que hizo otra cosa. ¿Ok? Bien. Se pueden hacer if anidados, pero antes que eso voy a explicar un poco mejor cómo funciona la lógica booleana. Primero, los tipos de datos booleanos. Los tipos de datos booleanos en Python son solo 2. Que son true y false. Entonces, nosotros podemos hallar eso a partir de comparaciones como hicimos ahora, que 10 es diferente de 10. Esto me da un resultado y este resultado es igual a, en este caso, false, ¿no? O me da true, que sería 10 y 10, por ejemplo. Pero hay muchas otras maneras de conseguirlo. Por ejemplo, en la lógica booleana del if, ¿no? Del AND, ¿no? Si cualquiera de los resultados es falso, la condición da como falsa. Porque todas las condiciones tienen que ser verdaderas. Eso no se entendió mucho, pero si yo lo coloco así, por ejemplo, end test. Si yo coloco que es true, and, porque en Python se coloca así, AND, literalmente, true, and true, esto me da true, ¿no? En efecto me da true. Pero si uno de ellos es false, todo se va por la borda y es false. Entonces ahora hay otra operación que se llama OR, que voy a poner en esta variable que se llama OR test. Entonces si yo digo true or false or false, es el contrario, donde si una de las condiciones es verdadera, todo es verdadero.
Entonces aquí coloco or test. Es verdadero. ¿Ok? Son diferentes una de otra. Pero esa es otra manera de encontrar un resultado booleano. Entonces en este caso, yo puedo inclusive jugar con esas variables que tengo allá y decir if and test es true. Voy a hacer un print. Se cumple and test. Pero yo también puedo hacer un if dentro de un if. Entonces if or test, ¿no? Que me daría un true. Print. Se cumple el or. En este caso nunca va a entrar acá. Nunca, nunca. ¿No? Pero es una demostración. Aquí puedo colocar un else. Print. No se cumple el test. Aquí va a decir no se cumple el test porque untest es false, que lo encontramos acá. Voy a anotarlo por acá. False. Y your test es true, ¿no? Entonces en este caso él llega acá a no se cumple el test porque esto es false. Ok, esto es true, sí, pero está dentro de este if. Entonces si no entra nunca acá, él nunca va a pasar por esta condición ni va a decir que es true. ¿Ok? Entonces él sencillamente dice, ah, no, esto es false. Vamos aquí al else. ¿Ok? Eso es lo que pasa aquí con los condicionales en Python. Bueno, espero que hayan entendido. Seguimos ahora con los loops. Continuamos con los loops. Los loops son ciclos dentro del código que permiten repetir un fragmento de código una y otra vez hasta que se cumpla una condición de parada. Para entenderlo mucho mejor podemos ir al código y podemos ver que aquí tengo una lista de comidas y voy a imprimir cada uno de los elementos dentro de la lista de comidas. Si yo ejecuto este código, me imprime arepas, quesos, sopas y jugos, que es el contenido de la lista. Esto no es eficiente para nada. Entonces, yo voy a usar un bucle for, o un loop for, en inglés for loop, donde voy a recorrer cada una de las comidas, es decir, cada una de las comidas, pero quiero es encontrar la comida dentro de las comidas. Entonces en este caso yo tendría que decir para una comida dentro de comidas me vas a ejercer un fragmento de código. Esta es la comida y pones más comida, por ejemplo. Esta es la comida de arepas, quesos y sopa. Explico lo que pasa aquí. Tienes comidas, está acá, y es una comida dentro del arreglo. Entonces, si la comida que recorre es arepas, se almacena acá y se imprime. Y así sucesivamente. Quesos, que está dentro de este arreglo, bueno, dentro de esta lista, se almacena en esta variable y se imprime. Lo mismo con sopas, lo mismo con jugos. Ahora, dentro de los bucles for en Python, podemos ejecutar una acción que se llama break, que evita que tú sigas con el bucle. Entonces en este caso podemos decir if, por ejemplo, sopas, no, if comida es igual a sopas, vas a hacer un break. ¿Ok? De resto no, él sigue con el código. Entonces imprimimos y fíjese que él llega hasta sopas. Cuando llega a sopas se cumple la condición, él frena, evita que se continúe el bucle. Claro, en una situación normal, si no estuviera esto, él llega hasta jugos porque es el límite de la lista. Pero en este caso nosotros le pusimos un límite forzado que se puede hacer. ¿Ok?
Entonces, sabiendo esto, ya sabemos más o menos cómo funciona un bucle for. Existe otro bucle que se llama el bucle while. Aquí yo lo tengo anotado. Y tenemos un pequeño ejemplo. Y esto lo que significa es que, por ejemplo, podemos poner que count es igual a 0. ¿Ok? Entonces, mientras, porque esto es lo que dice aquí, mientras que count sea menor o igual a 10, imprímeme count. De resto, imprímeme count es igual a count más 1. Él va a ejercer esto es hasta que count sea hasta que todavía sea menor o igual a 10. Si nosotros lo imprimimos acá, perdón, entré a la Python console, él me imprime el 10, porque ya ahí se detiene la ejecución. Pero ¿qué pasa si yo sigo dándole un true? Porque esto es un false hasta que llega a la condición de true. ¿Qué pasa si yo le doy true? ¿No? Me da un bucle infinito. Entonces en este caso voy a buscar la manera de cerrarlo. A ver. Terminal. Bueno, voy a cerrar el PyCharm para evitar que eso pase, ¿no? Pero esa es la situación. Si tú tienes un bucle while que da la condición true todo el tiempo, él va a seguir haciendo el bucle hasta no parar. Mientras que cuando tengas el false, él nunca va a entrar, porque nunca se cumple la condición. Claro, porque él dice que mientras que la condición sea verdadera, yo voy a ejecutar esto hasta que sea falso. Entonces en ese caso, eso es lo que pasa con el while. El for llega hasta un límite y el while llega hasta una condición. ¿Ok? Eso vale la pena recordarlo. Ahora, otra cosa que se puede hacer con el for, que es bastante llamativa, es utilizar un rango. En este caso podemos utilizar el for number in range. Y el range sería 8. Este range lo que me da es un rango de números desde un número hasta otro número. Por ejemplo, desde 1 al 100. Y yo quiero que me imprimas el number. Bueno, el número, ¿no? Entonces en este caso ejecuto Python loops.py. Fíjate que me llega hasta el 99. Porque yo comienzo en el 1, ejecuta la acción, lo imprime hasta que llega al 100. Y los números del 1 del 1 hasta el 100 son el 1 y el 99. ¿Ok? Entonces en este caso se cumple el range y se ejecuta el ciclo. Es bastante sencillo el tema con los bucles, solamente que es un poco tricky, al menos en el caso del while. Pero en sí esto es toda la información acerca de los bucles for y while. Otra de las cosas que podemos ver en Python es el tema de los modules. Los modules son librerías dentro de Python que podemos utilizar para nuestros fines. Y hay diferentes tipos de trabajar con los módulos. Por ejemplo, existen los módulos que ya son de Python originalmente. Están los módulos que podemos crear nosotros. Y están los módulos que podemos descargar desde ciertas librerías. Entonces en este caso voy a trabajar primero con las de las librerías que vamos a crear nosotros. Por ejemplo, para nosotros importar una librería, primero necesitamos el contenido de la librería, las funciones que necesitamos. Vamos a crear un archivo que se va a llamar funciones. Y dentro de ese archivo voy a definir un proceso. Ojo que esto es nuevo. Serían las funciones. Entonces aquí yo voy a definir una función de def de define. Definir suma. Y a la suma yo le voy a pedir dos caracteres. Bueno, dos números.
que sería N1 y N2, ¿no? Y yo quiero que ese proceso me devuelva el valor de la suma. Entonces N1 más N2. Eso sería, ¿ok? Eso es una función. Una función es un proceso el cual nosotros llamamos, que ya estuvimos llamando alrededor del proceso de todo este curso, ¿no? Por ejemplo, aquí en los números llamamos a la función, no, a ver, en los strings, a ver, strings. Aquí en strings estuvimos haciendo, por ejemplo, el llamado a la función isLower, que era esto de acá, que es la palabra más estos paréntesis. Y dentro de estos paréntesis puede haber un parámetro. Que un parámetro no es más que algo que recibe la función para realizar una tarea. En este caso, suma, agarra el número 1, el número 2, los suma y los devuelve al ejecutar esta suma. Lo veremos de mucha mejor manera al entrar aquí en Modules y decimos import funciones. O podemos decir from funciones import suma, por ejemplo. Se pone en gris porque no la estoy utilizando todavía, ¿no? Pero si aquí yo digo suma 1 y 2 y yo lo imprimo, porque yo quiero imprimir esta suma, ya, perdón, entro a loops modules.py, me imprime el 3. De esa manera estoy trabajando con una librería que yo mismo creé, que tiene un proceso, ¿no? Podemos hacer otro. Imprime. Tiene un proceso que yo voy a mostrar en la otra vista. Y así puedo hacer un sinfín de cosas, como por ejemplo puedo conectarme con el servidor, puedo guardar cosas en la base de datos, X, Y o Z dentro de esta librería, y aquí nada más llamo a dichos procesos para evitar estar repitiendo tanto código e inclusive hasta mejorarlo con el tiempo solamente editando este archivo. Entonces en este caso imprime, yo puedo recibir hasta una palabra Word y voy a retornar. Inclusive puedo no retornar nada y solamente hacer un print. Esta es la palabra, por ejemplo, 2 puntos Word. ¿Ok? Entonces def imprime, y aquí en módulos le pongo una coma y pongo imprime, y aquí imprime y le digo aquí Miguel. ¿Ok? Por ejemplo, ejecuto y aquí me dicen primero tengo que hacer un print, imprime, podemos hacer un return. Ah, me faltan 2 puntos, eso era lo que me faltaba. Esto no va, disculpen. Dice, esta es la palabra y aquí Miguel, ¿no? Me lo imprime. Bastante. Aquí una buena práctica es dejar 2 espacios después de cada función. Es parte de Python. Pero en sí es eso. Los modules es traer funcionalidad de otra librería e implementarla a tu código. Para no estar repitiendo funcionalidades que ya existen, que puedes descargar inclusive por internet, y son bastante mejoradas con el tiempo. Inclusive hay ya del mismo Python, que esas ya tú las traes cuando ejecutas funciones, por ejemplo, no sé, len de esta lista, por ejemplo. Esto ya son cosas de Python integradas, son funciones. Se puede decir que en parte es como una librería. ¿Ok? Aquí tengo que poner print, disculpen. Ahí está el 3. 4. Ahí se diferencia. ¿Ok?
Y están las librerías que podemos descargar. Pero para descargar las librerías de Python existen bastantes herramientas, como por ejemplo está PyPy, así. PyPy, perdón. PyPy Docs. Y hay diferentes librerías que puedes descargar y puedes implementar a tu código. Y en este caso, como estoy trabajando con PyCharm, se instalarían dentro del ambiente virtual que les expliqué al principio. Que no haría falta instalarlo en el sistema operativo y sencillamente se instalaría en la carpeta. Por ejemplo, nosotros podemos descargar varios. Yo tengo anotada una librería acá en este archivo. Y se llama Colorama. Y yo puedo instalar Colorama con... ¿dónde está? Este comando. Tendríamos que descargarlo desde la consola utilizando el comando pip. Que pip es una librería que ya viene guardada en Django. Y Django está ya en el ambiente virtual. De eso se encargó PyCharm al principio. Casi siempre es recomendable trabajar con ambientes virtuales para eso, para evitar daños en el código. Y sencillamente si se daña todo, se elimina ese ambiente virtual y se vuelve a descargar. ¿Ok? Entonces en este caso podemos hacer un pip install Colorama. Ahí está trayendo los datos de la librería y ya la tiene guardada en el ambiente virtual. Ahora que ya la descargamos, sencillamente la llamamos en el from de arriba y decimos from Colorama. Y aquí al hacer import y control barra espaciadora podemos ver todo lo que tiene. Por ejemplo, ponemos for, tenemos style, tenemos cursor. For lo que hace es colorear la consola. Entonces en este caso podemos decir, podemos buscar cómo funciona Colorama en internet. Colorama Python Docs. Aquí inclusive dice cómo instalarlo desde pip o de conda. Aquí están unos ejemplos de cómo se ve la consola. Y podemos colorear inclusive de esta manera. Por ejemplo, copiamos y pegamos este código y decimos print. Disculpen, tengo un pequeño problema con el portapapeles. Copiamos y pegamos print for red. Red son text. El texto es rojo. Aquí lo colorea con la librería de Colorama de Python, que es un módulo. ¿Ok? Entonces en este caso yo imprimo y fíjese que ahora el texto es rojo. Es una librería de Python que se agregó. Entonces en este capítulo pudimos ver lo que son los módulos y las funciones, que es bastante básico, pero en sí es el núcleo de toda la funcionalidad de Python. Entonces muchas gracias por su atención y espero hayan aprendido de todo. Muchas gracias.